Comisión de Régimen Económico aprobó un informe recomendando que se le dé luz verde a la proforma presupuestaria. Esto con votos de Creo, independientes y del Partido Social Cristiano. UNES está en contra de lo presentado por el régimen en esta proforma y vamos a consultar los motivos de esta postura al doctor Pavel Muñoz, asambleísta de UNES por Pichincha. Pavel, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Un saludo para usted y un saludo cordial para la ciudadanía. Primero, los fundamentos por los que han hecho pública su postura en contra de la proforma presupuestaria que ha presentado el régimen, ¿cuáles son? Antes de eso, tal vez quisiera señalar algo que usted topa en su nota introductoria, y es que efectivamente la Comisión de Régimen Económico aprobó, pero aprobó, yo diría, con un comportamiento un poco habitual y reñido con el procedimiento legislativo. Un informe que nunca fue leído, que nunca fue debatido, que nunca fue conocido por la Comisión, fue aprobada, ¿no es cierto?, 2 minutos después de ser presentada, así que me parece que este también es un elemento a considerar. Lo segundo, Lenin, que me parece que es lo de fondo, son algunos argumentos, y yo quisiera centrarme en el transcurso de la entrevista en al menos 5, por los cuales esta proforma presupuestaria debería ser observada. La primera es que el gobierno carece de un plan de planificación, un plan nacional de desarrollo, y por lo tanto no sabemos efectivamente hacia dónde apunta su política económica. Si a esto usted le suma la falta de un proyecto de ley que nos permita ver cuál va a ser su orientación en materia tributaria y los reclamos que tienen distintos sectores del país, sobre todo agropecuarios, ganaderos, el sector lechero, el sector arrocero, ahí usted configura, desde mi punto de vista, una falta de orientación, y si tiene falta de orientación, evidentemente no tiene la posibilidad de juzgar el presupuesto. Uno segundo, me parece que el gobierno tenía 2 opciones, Lenin: copiar lo malo de la proforma presupuestaria de Lenín Moreno o copiar lo pésimo de la proforma presupuestaria de Lenín Moreno. Y terminó copiando lo pésimo. Es decir, es una mala copia de lo que hizo Lenín Moreno con algunos elementos agravados. Y para seguir en el transcurso de la entrevista, déjeme darle 2 datos, por ejemplo. Uno, una disminución de $577 millones a la educación del país, cuando al mismo tiempo se le otorgan $80 millones a la función electoral. Una disminución de $220 millones a la vivienda, cuando al mismo tiempo se entregan más recursos para todo el sector de comunicación, donde sí efectivamente está el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, pero se da cuenta, o usted puede ver, que las prioridades de este gobierno no aparecen, y lo que es peor, sus ofrecimientos de campaña siguen en un papel, ¿no es cierto?, que fue presentado en campaña electoral. Pavel, el gobierno ha señalado que esta proforma no trasluce su propuesta económica, sino que se trata de un ajuste a los planteamientos del gobierno anterior, y que será la proforma 2022 y las precisiones que se incorporen a la programación cuatrianual lo que permitirá vislumbrar el plan económico del régimen. ¿Por qué ese postulado, esa argumentación expuesta por el régimen y sus voceros no termina a ustedes de convencerlos? Porque terminaría perdiendo prácticamente un año respecto a las necesidades concretas de los ecuatorianos. Los ecuatorianos seguimos teniendo estas necesidades: el tema de empleo, el tema de pobreza, el tema del incremento de la seguridad, de la inseguridad que hay que parar, y una economía que necesitamos que se reimpulse junto con una producción cada vez más dinámica. Pero de verdad, Pavel, ¿usted considera que con una proforma presupuestaria presentada en el mes de septiembre se le puede dar vuelta a años de desgobierno y de inacción? ¿En serio? No, en primer lugar, digamos, no son años de desgobierno e inacción, y en segundo lugar, me parece que hay una, si usted quiere, complicidad entre lo hecho por el gobierno de Lenín Moreno con lo hecho por el gobierno actual. Pero, Lenin, vamos a cosas concretas. ¿Cómo es que usted sí tiene la capacidad de eliminar, dice, el impuesto de la herencia, y no puede eliminar el impuesto del 2% que fue aprobado por este mismo gobierno hacia las pequeñas microempresas? ¿Cómo es que usted es tan exitoso en un programa de vacunación para vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días y no es capaz todavía de poner a funcionamiento los créditos de 1% con tasa de interés a 30 años plazo? ¿Cómo es que usted no puede elaborar en 90 días un plan nacional de desarrollo, disparándose argumentativamente en el pie? Porque el gobierno lo que dice es lo siguiente: tengo 90 días para presentar proforma y plan nacional de desarrollo. La forma en la que cuentan esos 90 días es extensiva en el plan de desarrollo, se dan plazo hasta el 28 de septiembre, pero la proforma presupuestaria sí la presentaron, a pesar de que corre el mismo plazo. Entonces, Lenin, yo creo que un gobierno que quiere iniciar dándole tranquilidad a su población, certezas al sector productivo, que está muy preocupado más bien por otro tipo de anuncios, por ejemplo, ¿qué le digo? El acuerdo comercial con México, donde México en un solo día
un solo día termina ensamblando en sector automotriz lo que el sector automotriz ensambla en un año en el sector ecuatoriano, y están absolutamente preocupados. Entonces me parece que los 3-4 meses que prácticamente estamos debería ya haber dado productores agrícolas nacionales, cuando el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, negociaba el acuerdo comercial con la Unión Europea. No es con quién se negocia, sino cómo se negocia. Yo creo que habría que esperar el documento, ¿no? El texto, los acuerdos, para entonces advertir si es que ha existido en definitiva o no algún tipo de perjuicio para la producción nacional. Pero eso será más adelante. Todo lo que se diga con anterioridad puede responder más bien al prejuicio. Ahora, el gobierno debe administrar la recuperación económica del país y anuncia que lo hará por el camino de la disciplina fiscal. Durante el ejercicio del poder, el correísmo no se caracterizó precisamente por seguir ese postulado, el de disciplina fiscal, y sin embargo, tampoco se solucionaron problemas como el de la deuda con el IES o el del desempleo, que al final de la gestión de Rafael Correa empezaba ya a dispararse, así lo señalan las cifras del propio INE. ¿Por qué seguir entonces con el mismo modelo? Tendría que darnos un resultado distinto, Pavel. Lenin, en serio, 5 años después sigue siendo ese el argumento, es decir, queremos mirar adelante viendo el retrovisor. Yo creo que los sectores productivos necesitan ya no hacer historia, sino saber qué es lo que viene a futuro, y desde esa perspectiva me parece que eso es justamente lo que no tenemos. Usted decía el tema de disciplina fiscal, pero sí, aquí lo que necesitamos también es una inversión que, complementándose la inversión privada con la inversión pública, busque mayores tasas de crecimiento, y eso es lo que no estamos viendo. No es casual que los sectores productivos estén en este momento, digamos, movilizados. Uno, estoy pensando en el sector agropecuario de la costa sobre todo, el sector lechero de la sierra, por ejemplo, preocupados otros, como lo que le he dicho, cuando usted hace un anuncio de incrementar unas dinámicas de libre comercio con China, al final lo que está diciendo es que podemos tener productos manufacturados, por ejemplo, de calzado, que golpean a nuestro sector productivo. Y nuevamente lo que le decía, cuando tiene un anuncio con México, donde no está claro las líneas rojas de los procesos de negociación, el sector productivo también se empieza a preocupar. Todos los gobiernos tienen una luna de miel de 3 meses y a partir de los 3 meses deberían empezar a mostrar concreciones. Nosotros hemos sido claros en señalar que el proceso de vacunación, por ejemplo, ha sido exitoso, pero también que hay un conjunto de promesas incumplidas que van desde el sector universitario con un combo como eliminar CENESID, eliminar examen de ingreso, poner más cupos, y presupuestariamente usted no puede hacer eso, o lo que hemos dicho, eliminación del impuesto del 2%, los créditos hasta 30 años con tasas de interés del 1%, es decir, el gobierno debería dar muestras de que la gestión es efectiva y que no simplemente se va a pasar en anuncios, ¿no es cierto?, mirando al pasado o hablando de una consulta popular, cuando eso no responde a las necesidades de la ciudadanía. Es necesario que haya más inversión, sin duda. El problema es que no hay dinero. Y mirar al pasado, bueno, prohibido olvidar, nos decían antes, ¿no? Ahora a veces parecería que sí conviene. En una entrevista a diario El Universo, usted señalaba el año pasado que el gobierno de Moreno no debía acudir al Fondo Monetario Internacional y contó que se debía analizar el valor del gas y que subir el IVA hubiera sido pertinente, medidas que ni siquiera Correa se atrevió a tomar. ¿Hoy usted se mantiene con esos postulados o ya no caben en la realidad económica ecuatoriana? Yo soy absolutamente claro en que la realidad ecuatoriana necesita un gran pacto fiscal, y ese pacto fiscal siempre tiene que estar ajustado a las necesidades del momento. Cuando tenemos una pandemia que ha golpeado prácticamente a todos los sectores, pero tenemos unos grandes ganadores, ¿cómo puede ser que usted esté pensando en una reforma tributaria para cargarle peso sobre los que ganan más de $1,000 y no hablar de, por ejemplo, una contribución especial para las utilidades extraordinarias del sector bancario? ¿Cuáles son los sectores que más han ganado en este tiempo, Lenin? Seguramente el sector bancario, seguramente el sector de comercialización de alimentos, seguramente el sector farmacéutico. Es decir, usted tiene concentrado ganancias en el 1% de la población, pero quiere afectar a la gran mayoría. Esto no tiene ningún sentido. Si el gobierno no puede, ¿no es cierto?, o si el gobierno no desarrolla, si usted quiere, unas líneas claras de cuáles van a ser sus ejes los próximos años, y para eso nos plantea a los ecuatorianos un pacto fiscal creíble, donde se cumpla un principio fundamental, Lenin: quien más tiene, que más aporte, pero no
no, aquí vuelven, ¿no es cierto?, sobre el tema de sobre los $1.000 todos deberán aportar. Seguramente necesita hacer un aporte toda la ciudadanía, por supuesto que sí, pero si nosotros concentramos una reforma tributaria en el 1% más rico de nuestra sociedad, es posible que tengamos mejores rendimientos y podamos garantizar los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Pavel, brevemente, en función del tiempo, le ruego, el presidente Lasso habla de la posibilidad de llamar a una consulta popular, tema al que se refirió en la campaña electoral. Ya en el ejercicio del poder lo plantea como alternativa ante un bloqueo legislativo que es evidente, en donde hay pronunciamientos en contra de proyectos que ni siquiera conocen porque no han sido remitidos. La Revolución Ciudadana en su momento enarboló la bandera de acudir ante el pueblo tantas veces fuera necesario, y por ello supongo que a ustedes les parece adecuada esta convocatoria, ¿o no? No, no nos parece adecuada, nos parece impertinente, nos parece que no es pertinente en este momento. La pregunta es, ¿qué es lo que se quiere consultar al pueblo ecuatoriano? Y ahí no hay claridad. El presidente dice, bueno, vamos a analizar. Señala, por ejemplo, el tema de la dolarización y fortalecerla. En representación de mi bancada, el día jueves anterior he presentado una enmienda constitucional para que el dólar sea elevado a nivel constitucional. Es decir, que el texto diga la moneda oficial y de libre circulación en el Ecuador es el dólar. Para eso usted tiene la posibilidad de trabajar en el ámbito legislativo, porque necesita $80 millones cuando al mismo tiempo le está quitando cerca de 600 a la educación. En esas condiciones no vemos pertinente la consulta, Ley. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.